Ahora sí. Bueno, déjenme otra vez. Y voy a hacer un resumen rápido para los que vayan a ver esto en grabación. Ok. Bueno, les decía que en este curso vamos a ver básicamente tres técnicas, algunas novedosas, otras no tanto, pero eh, con una visión diferente y tratando de ponerla más al alcance de todos, ¿no? Porque a veces, les decía que, por ejemplo, el fenómeno tumoral ya tiene más de 30 años que el doctor Goiz lo sacó y publicó su libro, pero para muchos no es tan comprensible ni tan fácil de aplicar. Y bueno, entran incluso muchos términos que a veces no son tan fáciles de entender para quienes no somos médicos y que no estamos familiarizados con ese tipo de terminología, ¿no? Entonces, el propósito básico de este curso es poner al alcance de los terapeutas y también de aquellos que no lo son, pero que quieren tener más opciones para tratar en ellos mismos o en sus familiares situaciones que desafortunadamente son cada vez más comunes, ¿no? Por el tipo de vida que llevamos. Es muy común ahora tener eh, fenómeno tumoral y sintomatologías vinculadas a este fenómeno tumoral que les decía que muchas veces cuando escuchamos la palabra fenómeno tumoral eh, lo asociamos con cáncer, con la palabra cáncer, que no necesariamente es el caso, ¿no? No todos los tumores son cancerosos. Y también desafortunadamente la palabra cáncer está asociada con muerte, ¿no? Y con tratamientos dolorosos, tratamientos agresivos que muchas veces tienen efectos devastadores, a veces incluso más devastadores que la misma enfermedad, ¿no? O que la misma sintomatología. Y sin embargo, eh, hay otras visiones que indican, como esta que estábamos viendo de la descodificación biológica, que la re- las respuestas, incluso las acciones patogénicas de los microorganismos, son una respuesta adaptativa del cuerpo ante ciertas situaciones o ante ciertos cambios en el entorno y con esos cambios también se busca cambios, hacer cambios en el cuerpo que permitan eh, tener mayores oportunidades de supervivencia ante esas nuevas circunstancias. Y esas circunstancias pueden ser incluso figuradas nada más porque eh, ahí entra mucho la percepción, las creencias que hay instaladas en cada uno de nosotros y que son interpretadas por nuestra mente como algo peligroso y como algo que pone en riesgo la vida y la supervivencia, ¿no? Y bueno, estábamos viendo un poco.
de qué es esto de la descodificación biológica y las bases de las técnicas que vamos a ver en este curso, que básicamente les decía son tres. Una es la ecuación microbiana, que es una técnica muy novedosa, muy nueva y poco conocida, desarrollada por los biomagnetistas Rolando Díaz Garfias y Allen Lagunes, y que yo tuve la fortuna de tomar un curso con ellos y aprender esta técnica, y ahora la quiero compartir con ustedes, que es una forma muy diferente de abordar toda la sintomatología que implica la presencia de patógenos, ¿no? Y la vamos a aprender aquí. Y también, bueno, implica también cómo interactúan entre sí los diferentes tipos de patógenos, lo que es la simbiosis microbiana, que lo vamos a ver. Luego, eh, vamos a ver lo que es el fenómeno tumoral, en la que ya vamos a utilizar directamente esta técnica de la ecuación microbiana para abordar los patógenos involucrados en los fenómenos tumorales, pero no nada más eso, vamos a identificar los diferentes tipos de tumores que estén presentes en una cierta sintomatología, y no solamente los patógenos, sino también vamos a ver las emociones que están involucradas y cómo las vamos a reencuadrar para que eh, en nuestra mente o en la mente del consultante haya un enfoque diferente ante ciertas situaciones y no haya una necesidad de tener esa respuesta o esa respuesta adaptativa ante un problema percibido, que a lo mejor esa percepción está un poco distorsionada. Entonces vamos a reencuadrar estas emociones también, vamos a neutralizar la actividad patógena de los microorganismos, vamos a drenar los tumores, independientemente del tipo de tumor de que se trate, vamos a drenarlos, y también vamos a limpiar la información a nivel genético que se encuentra en las células, para que ya no se replique esta información, y en las nuevas células ya no haya estas malformaciones o deformaciones, y los tejidos vuelvan a estar normales, digamos. Eso es todo lo que vamos a ver en cuanto al fenómeno tumoral. Y por último también vamos a ver lo que es mi visión de lo que es la técnica del resecado, también creada por otro biomagnetista, nada más que en este caso es chileno, el chileno Carlos Zamora, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Entonces, ahorita estamos viendo un poco de las bases en las que se fundamentan estas tres técnicas. Empezando, estamos viendo un poco de lo que es la descodificación biológica, y tratando de cambiar un poco la perspectiva en cuanto a que los patógenos son nuestros enemigos, ¿no? Sino más bien que, como les decía, los patógenos son unos agentes de cambio que el cuerpo utiliza para eh, hacer evolución adaptativa del cuerpo ante ciertas circunstancias percibidas, ¿no? Entonces, para la descodificación biológica, el cuerpo está de nuestra parte, no es nuestro enemigo, y no es como en muchos casos la medicina ha dicho que hay muchas enfermedades que son autoinmunes, ¿no? En las que el cuerpo se ataca a sí mismo. Y esto es algo muy importante.
Entonces, la descodificación, aunque es una palabra, como dice aquí, difícil para decir, es algo muy simple. El concepto es bastante simple. Es hablar en el mismo idioma que nuestro cuerpo, entenderlo para poder cambiar las cosas en nuestra vida que nos provocan ese estado inicial de conflicto. El conflicto es el que provoca esos cambios en nuestro cuerpo que son cambios adaptativos, que ante algo que el cuerpo y la mente perciben como peligroso y potencialmente perjudicial, el cuerpo se prepara para ello. Entonces, eh, la percepción de enfermedad es totalmente diferente. Aquí desde la visión de la descodificación biológica, la enfermedad se entiende como una solución a a unas circunstancias diferentes que se nos están presentando. A un instante en el que todo cambió en la vida de una persona, entonces busca el cuerpo, la mente, cómo enfrentar esa situación, ese instante, esas circunstancias que se presentaron en ese instante, que pueden estar basadas en una percepción errónea, pero es una percepción finalmente que para la mente es real y que representa una amenaza, ¿no? Ante la que hay que prepararse para enfrentarla. Cuando hay un problema importante, nuestro cuerpo se pone en piloto automático. Volvemos a lo básico y nuestro cerebro reptiliano, que es la parte más arcaica, toma el mando, ofreciendo la posibilidad de solucionar el problema mediante lo que llamamos la enfermedad. Entonces, esta es una visión un poco diferente y de eso, en esa percepción diferente nos basamos para, en estas técnicas para enfrentar también de una manera diferente a eso que llamamos enfermedad, ¿no? Entonces, bueno. Para entender un poquito más a fondo, vamos a ver qué es la mente consciente y cuál es la mente subconsciente y cómo trabajan y cuáles son los ámbitos de alcance de cada una de estas partes de nuestro ser, de nuestra mente. Un vaso de agua grande. ¿Alguien quería comentar algo? ¿No? No, yo creo que es que tienen abiertos los micrófonos algunas Sí, personas. déjenme cerrárselos, por favor. Ciérrenlos y como les digo, si quieren comentar algo o tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano. ¿Ok? Bueno, vamos a cerrar los micrófonos. Ok, listo. Ok, entonces vamos a ver cuáles son los ámbitos y cuáles son las funciones de lo que es la mente, que la vamos a dividir aquí para el objetivo de este concepto, digamos, en mente consciente y mente inconsciente. Y vamos a utilizar el que ya es muy conocido, la metáfora o la alegoría del iceberg, ¿no? En el que el iceberg, el, más del 95% de su masa está debajo del agua y solo el 5% es visible por encima de la superficie. Y ese 5% representaría en nuestra comparación, esa parte visible del iceberg por encima de la superficie del agua sería lo que es la mente consciente, que representa más o menos igual el 5% del volumen total de actividades y tareas que maneja la mente. La mente consciente se encarga de pensar, hablar, comer, trabajar, o sea, se encarga de procesar todas las actividades operativas
que nos permiten trabajar en el día a día, ¿no? Que nos permiten interactuar con otras personas, que nos permiten hacer nuestras diferentes actividades, eh, como decía, como pensar, hablar, comer, trabajar, procesar la información que estamos recibiendo a través de los sentidos, aunque solo en la mente consciente se procesa una pequeña parte de toda esa información, porque en realidad toda la información que percibimos en cada instante a través de los sentidos es muchísima. Simplemente si ahorita nos hiciéramos conscientes de toda la información que tenemos a nuestro alrededor en este momento, desde la pantalla que estamos viendo, las imágenes que estamos viendo, lo que estamos escuchando, las sensaciones que estamos teniendo a través del tacto y del, eh, de los sentidos del olfato y del gusto. Por ejemplo, la sensación de la ropa sobre nuestro cuerpo, la sensación del contacto con la silla, la sensación de la temperatura ambiente en la que estamos, la sensación de todos los sonidos que nos llegan, algunos muy sutiles, algunos más fuertes, pero que toda esta información finalmente la vamos filtrando y a nivel consciente solo manejamos una pequeña cantidad, la que es más útil para interactuar nos es más útil para precisamente el hacer nuestras actividades diarias, ¿no? El trabajar, el manejar, el escribir, el relacionarnos con las personas, tanto a nivel laboral como nuestra familia, tener en mente las personas cercanas a nosotros. Y todo esto es lo que se procesa a nivel consciente. No hay una medida exacta de cuántos datos procesa la mente por segundo, pero aquí haciendo una comparación un poco con términos de lo que se usa en las computadoras de bits por segundo, que son las cantidades de información que puede manejar una computadora, más o menos, ¿sí? Los bits. Entonces, la mente consciente estaría trabajando alrededor de 40 bits por segundo, aunque, digo, obviamente la mente no trabaja en con esas unidades, digamos, ¿no? Y no hay una forma de medirlo precisamente, pero es para nada más tener como referencia, ¿no? Y la mente inconsciente estaría procesando 40 millones de bits por segundo, o sea, 1 millón de veces más de información estaría procesándose a nivel subconsciente, porque toda la información que no nos llega al consciente, toda la que se filtra, la que no estamos utilizando, toda la información de todo lo que está a nuestro alrededor ahorita, de todo lo que estamos viendo, pero nuestra atención simplemente está enfocada en unos cuantos eh, puntos, no en todo lo que está. Todo lo demás no se pierde. Todo lo demás también entra al mismo tiempo hacia la mente y es percibida igualmente por la vista y por los demás sentidos, pero esa información que se filtra, la que no llega a la mente consciente, se va directamente a la mente subconsciente y ahí se almacena. Y no solamente la que estamos viviendo en este instante, sino que ahí se almacena todo lo que hemos vivido desde el momento de nuestra concepción hasta este momento.
O sea, es una cantidad inmensa de datos la que se maneja o la que se tiene en la mente subconsciente. Eh, la mente consciente se encarga del pensamiento positivo, la identidad, la creatividad, el trabajo, nuestras labores cotidianas. Mientras tanto, la mente inconsciente se encarga de lo que son todas las funciones corporales, todas las que no eh, controlamos de manera consciente, como son la frecuencia cardíaca, la digestión de y metabolización de los alimentos, el respirar, lo podemos hacer momentáneamente y tomar el control de nuestra respiración y hacerla más profunda, más rápida o más lenta, pero la mayor parte del tiempo respirar es algo que simplemente hacemos sin que nosotros estemos conscientes de ello, igual con la digestión, el cardíaco, y también, como les decía, se almacena ahí toda la información percibida a lo largo de toda nuestra vida, ahí está. También en la mente subconsciente o inconsciente se regula el equilibrio homeostático del cuerpo. ¿Qué es esto? El equilibrio homeostático son las condiciones que el cuerpo necesita de balance para funcionar en forma óptima. O sea, ahí se regula todo el funcionamiento del cuerpo. Y también se registran todos los bloqueos o conflictos que en un momento dado pueden estar obstaculizando o desbalanceando ese equilibrio y que ocasionan que el cuerpo no logre funcionar en estado óptimo y que haya pues, ciertos síntomas, ¿no? Y que haya ciertos desbalances. También se registran esos desbalances, que en la mente subconsciente se sabe exactamente qué es lo que está causando que el cuerpo no pueda funcionar de manera óptima, qué es lo que está causando, y no nada más eso, sino también está a nivel emocional, a nivel personal y en todos los ámbitos de nuestra existencia. Ahí está el por qué ciertas circunstancias son repetitivas, ciertas situaciones se repiten, porque el, en ciertos niveles no podemos pasar o no podemos lograr nuestros objetivos y no podemos vivir como quisiéramos. Todo eso está en la mente subconsciente. Muy bien, pero la buena noticia es que hay técnicas con las que podemos tener acceso a toda esa información de la mente subconsciente Ujú. y no solamente limitarnos a ese 5%. Y esas son partes de las técnicas que utilizamos y que ya se utilizan desde hace mucho, nada más que eh, las eh, culturas antiguas como la cultura china y la medicina china que prevalece hasta a nuestros días y que ha sobrevivido durante 5.000 años y que ha mantenido a la población más numerosa del mundo viva y relativamente sana, pues sigue funcionando hasta nuestros días, ¿no? Y muchas de las técnicas que utilizamos en las llamadas terapias alternativas o terapias integrativas son las mismas que se utilizaban y se siguen utilizando en las medicinas como la china y medicinas también de otras culturas, incluyendo las culturas prehispánicas mesoamericanas, ¿no? De los mayas, los incas, tenían muchas prácticas que por
no tener los medios para poderse verificar científicamente, han sido desechadas y han sido menospreciadas durante ya muchos años, ¿no? Y sin embargo, pues ahora con que ha habido avances tecnológicos que nos llevan a encontrar nuevas eh, herramientas en la ciencia como la física cuántica, nos han ido acercando y al menos ya en parte, se ha comprobado que no estaba tan errado esas prácticas, ¿no? Bueno, bien, sigamos. Bien, esto fue nada más un breviario y una breve explicación de en qué se fundamentan estas técnicas, ¿no? Y como vimos, se fundamentan tanto en tradiciones muy antiguas, como la medicina china, los meridianos energéticos, que ya se ha comprobado que aunque no se puedan percibir físicamente, se ha comprobado su existencia, eh, y en eso está basado. Y la bioenergética en general se basa precisamente, como su nombre lo dice, es bios vida, energético, pues, energía. Todo en nuestro universo, incluyendo a nosotros mismos, está formado de energía. Somos 99% o un poco más de 99% vacío y el punto 0,001% restante son pequeñas partículas vibrando en diferentes frecuencias y que nosotros las percibimos a través de los sentidos y las interpretamos y tenemos una visión eh, de, de lo que es la realidad. Marubeni, ¿tienes alguna pregunta o quieres comentar algo? Solamente es que estaba buscando estas páginas acá en el documento, esa de microorganismos, pero no me sale. Bueno, esta presentación no es exactamente igual que ahorita. Ah, Ahorita vamos a ir al manual y ya ok. y lo vamos a ir viendo cómo utilizarlo también. Ok, está bien. Es que estaba confundida. Dije, ¿será que no tengo el correcto? Pero está bien, gracias. Sí, 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 esta es una presentación nada más para explicar un poco lo que estamos estudiando, ¿ok? Bien, muy bien. Bueno, vamos, vamos a ver ahora lo que es, ya vamos a entrar de lleno en materia y vamos a empezar a ver lo que es la simbiosis microbiana. Y vamos a entender, déjenme ahí, si voy a compartirles el, vamos a entrar a ver, es el manual que ustedes tienen que les hice llegar. Y, bueno, este es el manual que ustedes tienen. Aquí, bueno, el protocolo lo vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿sí?
Aquí es ya cuando vamos a entrar a la aplicación específica en terapias de las diferentes técnicas. Ahorita lo que vamos a ver ya es esta parte de la simbiosis de patógenos, ¿sí? Y la simbiosis es la forma en que interactúan los microbios entre sí. Como les decía hace ratito, la ciencia, la medicina occidental se basa en la teoría de que los microorganismos son los causantes de las enfermedades, ¿sí? Y son la presencia de estos microbios son la que hace que nos enfermemos. Pero sin embargo, eh, se sabe que tenemos en nuestro organismo más microorganismos que células, ¿sí? Muchos de estos microorganismos incluso nos ayudan a varias funciones de nuestro cuerpo, como son la flora intestinal, como todos sabemos, pues nos ayuda a digerir muchos y metabolizar muchos de los alimentos que, que tenemos. Y así, en muchas partes de nuestro cuerpo, diferentes tipos de microorganismos hacen simbiosis con nosotros y de hecho, como les decía, desde que nacemos, traemos más microorganismos dentro que células. Entonces, la convivencia con los microorganismos es algo de una manera, hablando de cierta manera, es algo natural y que vivimos día con día. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que los microorganismos eh, tengan una actividad patogénica o por qué en ciertos cuerpos o ciertas personas que están expuestas a las mismas circunstancias, a los mismos eh, microorganismos, algunas se enferman y otras no? Entonces, es como, a mí me gustó una, una comparación que hizo Alejandro Lavin alguna vez en algún curso que yo tomé con él, que decía que es como si algunos extraterrestres llegaran a la Tierra y que estuvieran observando, así desde lejos, y por ejemplo que observaran incendios, diferentes incendios, y que veían que el factor común en todos esos incendios es que había ciertos humanos con cascos y con vestidos de cierta forma, y entonces llegaran a la conclusión de que los causantes de esos incendios eran estos seres que aquí les llamamos bomberos, ¿no? Nosotros ya teniendo la visión de qué es un bombero y cuál es su función, sabríamos que esa visión estaría completamente errada y nada más estaría interpretando una parte de la realidad. Pues algo similar es lo que pasa o ha pasado con lo que son los microorganismos, porque, como les decía, fue Pasteur, a raíz de la teoría de Pasteur, que incluso el mismo Pasteur en su lecho de muerte eh, reconoció que su teoría estaba mal, que no eran los patógenos los que causaban las enfermedades, sino que era el territorio. Como decía Claude Bernard, su contraparte,
su contemporáneo, que tenía una teoría totalmente diferente, que decía que el territorio es todo y los microorganismos no son nada, o sea que lo que quería decir que como es precisamente las condiciones las que crean el ambiente para que proliferen o tengan cierta actividad los microorganismos. Y no es al revés, que los organismos crean ese ambiente y, y de ahí nacen las enfermedades. En fin, entonces ahorita vamos a regresar a la presentación y vamos a ver cada uno de los tipos de microorganismos y sus características y vamos a ver, a entender un poco cómo es que esta simbiosis, vamos a entenderla, porque esa es la base de todo. Para entender lo que es la ecuación microbiana, hay que entender cómo se relacionan los microorganismos unos con otros, ¿sí? Y por qué nos vamos a enfocar básicamente en lo que son bacterias y arqueas a la hora de eh, resolver las ecuaciones microbianas. Bueno, vamos a empezar por lo que son las bacterias. El cuerpo humano está lleno de bacterias. De hecho, como les decía, simplemente en bacterias se estima que el cuerpo tiene más bacterias que células. La mayoría de las bacterias que se encuentran en el organismo no producen daño alguno. Al contrario, algunas, como les comentaba hace ratito, son benéficas. Una cantidad relativamente pequeña de especies son las que causan enfermedades, cuando se dan las condiciones para que se active su acción patológica. Las bacterias, muchas de las bacterias, pues las bacterias son microorganismos, muchos de ellos unicelulares, que tienen su propio metabolismo y a través de este metabolismo producen desechos y algunos de esos desechos son tóxicos para nuestro cuerpo porque tienen sustancias químicas que dañan algunas células. Otras bacterias pueden directamente invadir y lesionar tejidos, pero como le decía muchas veces, esto de lesionar e invadir los tejidos muchas veces es una relación simbiótica que ha sido mal entendida por la ciencia y en realidad es el cuerpo, la mente está utilizando a las bacterias para lograr ciertas adaptaciones, ciertos cambios en los cuerpos o en los tejidos para adaptarse. Y muchas veces eso ha sido interpretado como que es una lesión. Todavía, o sea, en esto de la microbiología y realmente lo que pasa y cuál es el propósito o el origen de todos de los cambios o lo que nosotros llamamos enfermedades, realmente está en pañales, ¿no? A pesar de que ha habido muchos avances y que sí se ha logrado en muchos casos ir aumentando las expectativas de vida y todo, todavía no se entiende la función y, y cuál es la simbiosis o cómo interactúa el cuerpo humano con los microorganismos. Ya en cuanto a cómo interactúan los microorganismos entre sí y cómo y por qué vamos a considerar a que las bacterias son la base de la pirámide
vamos a considerar la ecuación microbiana como una pirámide en la que en la base están las bacterias y las arqueas, que las arqueas, como lo vamos a ver en un rato más, son un tipo específico de bacterias, ¿no? Las bacterias son la base porque son las que sustentan a otros microorganismos como son los virus y los parásitos. ¿Y por qué sustentan a los virus y a los parásitos? Bueno, a los virus, como lo vamos a ver también en un rato más, los virus en realidad no se consideran seres vivos que tengan vida. De hecho, son proteínas, es información de genética de ARN o ADN envuelta en proteínas que de hecho, mientras no están en contacto con otras células, incluyendo los mismos bacterias, eh, de hecho no se llaman todavía virus, se llaman virones. Nada más es una información genética que está ahí y que está ahí latente, digamos, ¿no? Los virus necesitan de una mucoproteína para poder moverse y poder inyectar, por llamar de alguna manera, su información genética, interactuar con su información genética que los constituye en otras células. Entonces, eh, por eso los virus necesitan de las bacterias para poder no sobrevivir porque no es vida lo que tienen, sino para poder multiplicarse y para poder llevar a cabo su tarea, llamando tarea esto de lograr los cambios genéticos y los cambios en las células que llegan a invadir los virus. Entonces, por eso sostienen a los virus y a los parásitos también los sostienen porque los parásitos, estos sí están vivos, pero no tienen un sistema metabólico. Muchos de estos parásitos no tienen un sistema metabólico en sí y necesitan a las bacterias para poder metabolizar su sustento para poder metabolizar y tener la energía que requieren para sobrevivir. Entonces, por eso, los parásitos también requieren de las bacterias para poder sobrevivir. Entonces, grábense esta información. Las bacterias sostienen a virus y a parásitos. O sea, los parásitos y los virus necesitan de una o más bacterias para poder llevar a cabo su actividad patogénica. Entonces, por eso las bacterias lo sostienen. Y por otra parte, también los parásitos, de alguna manera, pueden contener a bacterias dentro de ellos. Como les decía, las necesitan para metabolizar los alimentos. Entonces, a veces los parásitos traen bacterias vivas dentro de ellos que les ayudan a metabolizar. Y al mismo tiempo, al estar dentro de ellos, estos parásitos se convierten en reservorios ambulantes y vivientes de bacterias, porque como los parásitos se pueden mover y de hecho se mueven, y a veces muy rápidamente, se llevan con ello las bacterias y con ello pueden hacer que las bacterias se vuelvan a reproducir y puedan reaparecer en otro cierto punto. Entonces también
los parásitos pueden no solamente ser sustentados por bacterias, sino también pueden contener a bacterias que les van a proporcionar un ambiente y un refugio que los va a proteger de los antibióticos a las bacterias, ¿no? Y que las va a mover hacia otras partes. Entonces, por eso aquí dice que los parásitos, en estos casos, cuando contienen a las bacterias, que les ayudan a metabolizar sus alimentos, también se convierten en reservorios de estas bacterias. Entonces, ahí en la base de la pirámide de la simbiosis, de las relaciones simbióticas entre microbios, van a estar las bacterias. Luego tenemos a las arqueas, que, como les decía, son un tipo especial de bacterias que son muy resistentes, o sea, pueden vivir en circunstancias en las que casi ningún otro ser viviente podría sobrevivir, como son capaces en vivir, por ejemplo, como dice aquí, en temperaturas mayores a los 100 grados centígrados, en geysers o en sumideros submarinos, así como en condiciones extremadamente frías, ¿no? Congeladas. También pueden estar habitando en donde hay escasez de oxígeno, en ambientes pantanosos, incluso en pozos petroleros y en desagües. También pueden estar presentes en la marina en la microfauna marina como plancton y también dentro del tracto digestivo de animales como los rumiantes. De acuerdo con el doctor Gois, las arqueas son mutaciones genéticas de elementos biológicos celulares de insectos muy pequeños de parásitos, como la malaria, que es el virus que modifica el medio ambiente y modifica el ADN de estos elementos, que dan como resultado las arqueas. El doctor Gois dice que las arqueas no nacieron de la naturaleza, sino que se crearon debido a la asociación entre parásitos y virus. Y como les digo, y también según algunas teorías, son un tipo específico de bacterias. Las arqueas, para el propósito de la visión de esta simbiosis microbiana, también están en la base de la pirámide de, de- de- de simbiótica, precisamente de microbios, ya que también, como las bacterias, también sustentan a virus, porque también les pueden proporcionar a los virus el medio para moverse y la mucosa eh, que protege la información, el ADN o el ARN de lo que están formados los virus, el- el- la proteína, la mucosa proteica que cubre a estos virus, la pueden proporcionar también las arqueas, y al igual que las bacterias, también puede sustentar a parásitos. Y al mismo tiempo, como sucedía en el caso de las bacterias, también las arqueas pueden estar contenidas dentro de los parásitos, o sea, permanecer vivas dentro de los parásitos, que también
sería como un reservorio viviente y móvil para este tipo de microorganismos. Tanto arqueas como bacterias pueden vivir dentro de los parásitos y sostienen tanto a los virus como a los parásitos, ya que o se alimentan, los parásitos se pueden alimentar tanto de bacterias como de virus y también les pueden ayudar a metabolizar sus alimentos, las bacterias. Y también las arqueas, en específico, también pueden sostener a otro tipo de patógeno o de variable que vamos a ver más adelante y que normalmente no se considera dentro de los tipos de patógenos, que son las algas. Las arqueas tampoco, muchas veces tampoco están contempladas dentro de lo que son los listados normales que se tienen para patógenos. Normalmente en lo que son los listados de patógenos solamente se consideran virus, bacterias, hongos y parásitos. A veces también se considera dentro de los hongos el moho como un subtipo de hongos que a veces se considera por separado. Pero aquí, para los efectos de esta técnica, el moho lo vamos a considerar como hongo, pero sí, las bacterias y las arqueas las vamos a manejar por separado. Pero es importante que entendamos cómo se relacionan unos microorganismos con otros, porque va a ser la base para que podamos entender lo que es la ecuación microbiana. Bien, ahora vamos a ver lo que son los hongos. Los hongos, existen, o sea, hay muchos tipos de hongos, millones, pero solo de estos millones son una mínima parte, una mínima proporción de estos son los que pueden tener una actividad patogénica en el ser humano. Las infecciones por hongos pueden variar desde infecciones leves en la piel, como son la tiña, hasta infecciones pulmonares por inhalar esporas de los hongos. En general, los hongos requieren condiciones específicas para progresar, pero son seres que son muy oportunistas, teniendo las condiciones que ellos necesitan, que son humedad, poca luz, materia orgánica y pH ácido, se multiplican en forma exponencial y muy rápida. En este caso, el pH ácido que requieren los hongos para poder vivir lo proporciona los virus. Los virus acidifican el ambiente donde están. De hecho, de acuerdo al doctor Goiz, en virus y hongos pueden proliferar en ambientes ácidos, que es donde están el polo positivo del par biomagnético, son el polo ácido, y el polo negativo es el polo alcalino, donde estarían las bacterias y los parásitos. ¿Sí? Entonces, los hongos son sostenidos solamente por dos tipos de microorganismos para efectos de esta simbiosis microbiana que es la base de la ecuación microbiana. Los hongos son sostenidos o por virus o por algas.
¿sí? Eh, Como le decía, son muy pocos tipos de hongos los que realmente pueden desarrollar actividad patogénica, pero pueden estar latentes por mucho tiempo, en forma de esporas, esperando que se den las condiciones adecuadas, tanto de humedad como de acidez, para poder eh, reproducirse y, y lo hacen en forma muy acelerada y además muchas de estos hongos producen toxinas que sí afectan en gran medida la salud del cuerpo humano. Como dice aquí, lo que se puede inferir es que cuando se encuentra un hongo es esencial buscar uno o más virus que lo estén apoyando y lo exciten, o sea, que lo estén sustentando para, para poder tener las condiciones de supervivencia de los hongos. ¿Sí? Ahora pasamos a el otro tipo de patógenos que son los parásitos. Los parásitos son formas de vida un poco más complejas, son resistentes y generalmente son más grandes comparados con el resto de los microorganismos. Sirven como reservorios naturales de bacterias patógenas y no patógenas, incluidas también las arqueas, las cuales también, como veíamos hace rato, les proporcionan soporte. Tanto bacterias como arqueas dan soporte a los parásitos ya sea al ser su alimento o al ayudarles a metabolizar el alimento. Sí. También hay que tomar en cuenta aquí que los parásitos, cuando se combinan con virus de ARN, que son virus más grandes, generan sustancias tóxicas que pueden afectarnos significativamente y pueden causar convulsiones, entre otros síntomas. Cuando las arqueas y bacterias se eliminan del hábitat natural, cambiando el pH, el parásito sucumbe fácilmente. Por eso, cuando ya trabajemos en lo que es la ecuación microbiana, nos vamos a enfocar en las bacterias y las arqueas, porque sin bacterias y arqueas no va a tener soporte ni los parásitos y como dice aquí, ya no van, sin bacterias y arqueas, los parásitos sucumben fácilmente, ya que la sustentan como nutrición y también necesitan las mucoproteínas y los mucopolisacáridos para completar su propio metabolismo y tener el pH alcalino que necesitan para su estabilidad biológica. Entonces, los parásitos son sustentados por bacterias y arqueas. Y en algunos casos pueden soportar a parásitos más grandes, o sea, pueden ser el alimento de parásitos más grandes. Entonces, los parásitos pueden ser soportados por arqueas, por bacterias y por
otros parásitos. Vayan grabándose esta información. Ahorita la vamos a ir viendo más gráficamente para que se vaya entendiendo, porque como les digo, es muy importante y es la base para poder entender y para poder aplicar de forma correcta lo que es la ecuación microbiana. Muy bien. Vamos ahora al último tipo, bueno, los dos últimos tipos de microorganismos. El virus, que bueno, de alguna manera ya hemos visto algo de información de lo que son los virus. De acuerdo a la definición del doctor Isaac Gois, un virus patógeno es una pieza de hélice de ADN, o sea, como les decía, es información genética que puede ser de ADN o de ARN. De hecho, los virus se dividen en virus de ADN y virus de ARN, según el tipo de información genética que tiene. El ADN tiene dos hilos de genéticos y los de ARN tienen un solo hilo. Pero, sin embargo, los virus de ARN son más grandes y, y, este, y los virus de ADN son más pequeños y son a los que el doctor Gois llama como virus patógenos. Sí, que tienen esta información de ADN cargada positivamente, rodeada por una mucoproteína, que es su cápside, que está cargada negativamente, que fue producida por una bacteria no patógena. Es lo que les decía, que los virus no son en sí seres vivos y requieren de otras células para poderse reproducir o multiplicar, digamos, y también para poder inyectar su información que contenida en su información genética, poderla combinar con las otras células anfitrionas y para eso requieren a las bacterias. En este caso, un virus patógeno de ADN requiere al menos de una bacteria no patógena para sostenerlo y para poder multiplicarse y poder llegar a otras células. Ya teniendo esta mucoproteína, el virus se puede mover y se adhiere a la membrana celular de algún tejido y introduce su hélice de ADN en el citoplasma y modifica la información genética en esa célula. Entonces, esto significa que los virus de ADN dependen de la mucoproteína de las bacterias no patógenas para llegar a su destino. Y es importante tener en cuenta que con respecto a la asociación microbiana, que los virus de ADN, debido a que tienen menos peso molecular que los virus de ARN, dependen solo de una bacteria, mientras que los virus de ARN, que como les decía son más grandes, dependen de la mucoproteína de dos o más bacterias o arqueas. ¿Sí? Por lo tanto, los virus son soportados por bacterias y arqueas y a su vez los virus, como veíamos anteriormente, dan soporte a los hongos, proporcionando el ambiente ácido que los hongos requieren para proliferar. Ahora sí vamos a ver al último tipo de microorganismos, que son las algas.
Eh, los microorganismos se agrupan de forma general en categorías de procarióticos y eucarióticos. En la primera, en la primera clasificación entran las arqueas y las bacterias, que son procariotas, mientras que en la segunda se encuentran los hongos, que son ya eucarióticos. Y también las algas y los protozoarios son también procarióticos, digo, perdón, eucarióticos. No obstante, de manera convencional, los virus viroides y priones son también considerados microorganismos. Aunque les decía que realmente los virus no son en términos generales y en términos de lo que se conoce actualmente a través de la ciencia como seres vivos. No se considera que los virus tengan vida, ¿sí? Sin embargo, las algas, las bacterias, las arqueas y los parásitos sí tienen vida y también mueren. Los virus no pueden morir porque no tienen vida, pero sí pueden ser destruidos normalmente se destruyen destruyendo su capa proteica que los protege, la proteína, la mucosa proteica que los protege, se pueden destruir los virus. Esto de las algas es una teoría que realmente no está comprobada, su presencia en el cuerpo humano, pero sí se está considerando. No hay mucha información al respecto, pero para efectos de esta técnica y de la simbiosis la vamos a incluir, ya que bioenergéticamente se ha rastreado y se ha encontrado su participación en diversos procesos sintomáticos. Y por eso el incluir este tipo de microorganismos nos ayuda a llenar algunos huecos y a resolver la ecuación microbiana. Marubeni, ¿tienes una pregunta? Profesor, ¿qué son procarióticos y eucarióticos? ¿Qué quiere decir? Y además, las algas, yo asociaba las algas con, de las que se come, pues uno no sé este tipo de algas, cómo se producen dentro del organismo. Sí, hay muchos tipos de algas, al igual que eh, que los hongos y otros. O sea, de hecho, por ejemplo, hay algas en el mar que forman parte del plancton, que es los microorganismos de los que se alimentan algunas especies marinas y algunos también, eh, eh, otros microorganismos también se alimentan de estas algas. Entonces, las algas son una especie digamos que es una especie de planta un poco diferente, ¿no? Y en cuanto a la pregunta de qué son procariotas y eucariotas, tiene que ver con la estructura. Los procariotas generalmente son seres unicelulares, es decir, que solo están formados por una sola célula, y ya las eucarióticos pueden tener ya una composición de varias células, ¿sí? Entre otras diferencias que hay entre... Aquí no pretendemos entrar a mucha profundidad en cuanto a teoría. Lo más importante es que entendamos
en cómo se van a relacionar las, las diferentes tipos de microorganismos entre sí, que es en lo que se basa la ecuación microbiana, que es a donde nos estamos dirigiendo ahorita con esto, viendo la simbiosis como las bases, ¿no? La simbiosis viene siendo la forma en que se relacionan y que conviven un tipo de microorganismos con otros y cómo es, digamos, la pirámide de sustento entre ellas. Como les decía al principio, en esta base de esta pirámide es como si fuera formáramos una torre de naipes, ¿no? Que hasta abajo van a estar las bacterias y las arqueas. Entonces, en esa torre de naipes, si quitamos las cartas que están hasta abajo, toda la torre se va a caer. Y esto es en lo que se basa la ecuación microbiana, porque las bacterias y las arqueas están en la base de sustento de todos los demás microorganismos que están involucrados en la sintomatología y que pueden tener alguna actividad patogénica en ciertas sintomatologías. No sé si respondí tu Sí, sí, pregunta. gracias. Sí, solamente quería que me aclarara eso. Quedó aclarado. Gracias, profesor. Ok, De nada. muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta hasta ahorita? Sí, sí, yo, maestro, Adelante. quería preguntarle sobre las algas. ¿Tienen también un listado de algas? Porque alguna vez un maestro nos habló de algas, pero nunca nos dio listado. O sea, ¿hay varias o nada más son algas? Hay varias, pero una de las grandes ventajas de la ecuación microbiana es que no vamos a necesitar ningún listado ni de bacterias, ni de virus, ni de hongos, ni de parásitos. Ah, ok. Suena interesante. Nada más lo que necesitamos es entender cómo se relacionan unas con otras. Y todo lo demás toda la demás información la vamos a ir rastreando, pero sin necesidad de identificar específicamente qué tipo de bacteria se trata o qué tipo de microorganismo en general, porque ninguno lo vamos a identificar. O O sea, sea, no nada más. tenemos la necesidad. Podríamos hacer, pero no es necesario. Y de algas, no tenemos listados. No sea como les decía aquí, la presencia de algas en el cuerpo humano es algo que apenas está eh, considerando como una posibilidad. No hay suficiente información, apenas se está realizando, pero aquí para fines prácticos las estamos considerando porque a través de los rastreos ha llenado esa alga algunos huecos que se presentaban en los rastreos. Y bueno, a fin de cuentas, como lo vamos a ver ya más adelante en lo que es la ecuación microbiana, las algas finalmente nada más es como un eslabón que no nos va a afectar mucho en el resultado. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente en lo que son bacterias y arqueas. Maestro, otra preguntita, ¿qué son Sí, los viroides y priones? los priones es una proteína, eh, los priones es una proteína que está, digamos que ¿cuál es la palabra? Está deformada, una estructura proteica deformada y que causa algunos síntomas, específicamente en el cuerpo humano y en los ganados vacunos también.
están relacionados con la enfermedad de las vacas locas. En algunos y en los humanos a veces también causa algunos problemas a nivel neurológico, los priones específicamente. Y la otra ¿cuál era el otro que me preguntaste? Los viroides. Los viroides. Los viroides son los virones más bien. Los virones son la forma de los virus cuando todavía no tienen la mucosa proteica, o sea, es una cadena de ADN. Si fuera, si hiciéramos una analogía con un ser vivo, sería como las esporas en los hongos o como larvas en mosquitos y otros parásitos. Los virones serían los precursores de los virus. Otra pregunta, bueno, aquí Sí, no lo menciona, pero he visto cada vez más gente que habla de las hidras de que las hay que hidras, o sea, como bacterias, no sé qué sean, son una especie de animalitos que igual se meten en el cuerpo y como si ay, ¿cómo se le llama? Se parasitan. Son ah, hidras. O sea, cada vez hay más gente que dice que tiene hidras. Entonces, no, son como en la el verdad agua. que eso sí no te lo sé responder. No sé si sean bacterias o sean un tipo de parásitos, No lo he visto muy bien. pero te digo, finalmente aquí, para los fines de esta técnica, no nos vamos a meter mucho en identificar específicamente tipos De patógenos. específicos de microorganismos, sino más bien nos vamos a enfocar solamente en los grupos que hemos visto ahorita: algas, bacterias, hongos, parásitos, virus eh, y algas. Ah, ok. Sí, porque como le digo, cada vez hay, bueno, yo he visto cada vez que hay gente que dice que tiene hidras y han puesto en un bote de plástico que se aparecen ahí como no sé, el plástico tiene algún veneno que Ajá. irradia, se aparecen esas hidras y parecen como medusitas y otras como cabecitas. Y hay videos de hidras. Pues no, no, yo no, la verdad desconozco y me suena más como un tipo de parásito, pero no sé. No, Mm, ahí sí que. ok, vamos a ver. Ok, Gracias. bien. Ok, miren, vamos a hacer un resumen de este. Marubene, ¿tienes otra pregunta o todo? No, ok. Ok, entonces vamos a hacer un resumen de cómo están estas simbiosis microbianas. Vamos a ver ahora lo que tienen en su manual que les hice llegar en esta página donde dice simbiosis de patógenos. Aquí está esquematizada cada una de las simbiosis que les expliqué ahorita cuando veíamos cada uno de los tipos de microorganismos. Aquí, por ejemplo, tenemos a los hongos que pueden ser sustentados por virus o por algas. Y los hongos no sustentan a ningún otro microorganismo. Solo son sustentados por virus y algas y no sustentan a ningún tipo de microorganismos. Los parásitos son sustentados por bacterias o por arqueas. Y esta línea curva significa que pueden contener también bacterias y también pueden contener arqueas y que
en esos casos se pueden constituir como reservorios ambulantes de estos microorganismos, bacterias y arqueas. Y a su vez también pueden sostener a otro tipo, a otros parásitos, quizá más grandes. O sea, los parásitos son sostenidos por bacterias o arqueas o por otros parásitos, ¿no? Eh, pero es raro ese que se llegue a encontrar, pero hay posibilidades y pueden contener bacterias o arqueas, los parásitos. Luego, las bacterias solo pueden sustentar a parásitos y a virus. No son sustentados por ningún otro microorganismo y a su vez también pueden estar contenidos en parásitos. Pero básicamente, cuando encontremos bacterias, solo vamos a preguntar si sustentan a otro patógeno que puede ser un parásito o un virus. Luego, los virus pueden ser sostenidos por bacterias y por arqueas y pueden sustentar a hongos, solamente a hongos. Y por último, las arqueas pueden sustentar a virus, a algas y a parásitos. Y también pueden estar contenidas en parásitos. Y las algas que no están aquí solo pueden ser sustentadas por arqueas. ¿Sí está claro esta grafiquita? Sí, maestro. Esta es importante que al menos la tengan presente y donde poderla consultar porque es la base de todo lo que vamos a ver con la ecuación microbiana. Y aquí, bueno, aquí está también toda parte de la información que les acabo de dar aquí en su manual. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a empezar en los 15 minutos que nos faltan. Vamos a dar nada más una ojeada así muy panorámica de lo que es la ecuación microbiana. ¿Sí? La ecuación microbiana es una técnica terapéutica que nos ayuda a resolver de una forma muy rápida y no por eso menos efectiva, al contrario, muy efectiva, como es la simbiosis de los microbios. Pero más que eso, nos ayuda a poder derribar toda esa pirámide de sustentación. O sea, nos ayuda a neutralizar la actividad patógena que pueden tener estos microorganismos que estén ocasionando o que se estén manifestando a través de una sintomatología, ¿sí? Y como les comentaba anteriormente, esto sin necesidad de tener que identificar específicamente de qué especie se trata. Entonces, por eso no necesitamos listados, porque listados de patógenos hay muchos y hay muchos que son diferentes y unos que en unos están incluidos unos y otros no están incluidos y otros.
hay muchos y hay muchos aún todavía, incluso que están apenas en proceso de ser identificados y de ser relacionados con ciertas sintomatologías, muchos que no se conocen, en fin. Entonces, para poder sortear esa, esa problemática y esa limitante eh, que nosotros como terapeutas nos puede, nos impone el no tener toda la información de todas las bacterias, de todos los virus, de todos los parásitos, todos los patógenos que puedan estar involucrados en o que puedan estar presentes en el cuerpo. Esta es una de las grandísimas ventajas que le veo a, a esta técnica y que no por no tener acceso a esa información y no por no tener esos listados la hace menos efectiva. Entonces, como dice aquí, que la principal ventaja es que no genera dependencia de los listados. No dependemos de tener que estarnos actualizando en listados de patógenos, estando buscando, y ni estar buscando alguno que aún todavía no se conozca, etcétera. Entonces, aquí simplemente nos dejamos guiar por la mente supraconsciente a través del rastreo para poder simplemente identificar. Aquí ¿cómo los vamos a identificar? Simplemente a las bacterias las vamos a ir asignando un número progresivo. Por ejemplo, encontramos una bacteria, le vamos a llamar bacteria B1. Encontramos otra bacteria más adelante, va a ser la bacteria B2. Encontramos un virus, le vamos a llamar B, pero ahora B, la biodental 1. Y otro B2, una arquea, le vamos a llamar arquea A1. Y un parásito, le vamos a llamar parásito P1. Otro parásito, parásito P2. Un hongo H1 y así sucesivamente. O sea, simplemente los vamos a identificar con con una letra y un número para simplemente con fines de poderlos eh, tener en cuenta y cada numeración va a ir eh, volviendo a reiniciarse en cada patología. O sea, si estamos viendo eh, una sintomatología X, vamos a ver cuáles son los patógenos que están involucrados con esa sintomatología y vamos a irlos numerando de acuerdo a lo que vayamos rastreando. Y luego, si vamos a ver otra sintomatología diferente de la anterior, volvemos al número 1 y en cada uno de los diferentes patógenos. Entonces, las bases de esta técnica es, primero, no necesitamos saber qué tipo de parásito es, qué tipo de patógeno. Simplemente le vamos a asignar un nombre, A1, B1, H1, P1, etc. Y luego, lo importante es saber tener en cuenta las simbiosis, los tipos de simbiosis que, eh, que puede tener cada patógeno para ir armando lo que llamamos en sí la ecuación microbiana. Ya mañana nos vamos a dedicar prácticamente toda la clase a ver ejemplos de ecuaciones microbianas y para qué es como se va a entender propiamente.
Pero ahorita simplemente lo que les voy a explicar así en palabras, más o menos, a ver si me puedo dar a entender, porque no es tan fácil de explicar así sin ejemplos, pero vamos a rastrear. Digamos que estamos tratando a alguien que tiene síntomas de resfriado, ¿no? Entonces vamos y digamos que independientemente del tipo de procedimiento y de protocolo que utilicemos en nuestras terapias, digamos que nos lleva el rastreo a que hay un patógeno involucrado. Entonces, lo que vamos a hacer es preguntar, el primer patógeno que está involucrado en, en este síntoma es una bacteria. Si nos dice que sí, ok, anotamos, te vas a llamar bacteria B1 y de ahí vamos a partir. De ahí ya no vamos a seguir preguntando cuál es el siguiente microbio involucrado, no, sino vamos a enfocarnos ya en esa bacteria. Como de acuerdo a lo que expliqué anteriormente en cada uno de los tipos de patógenos, a las bacterias no las sostiene nadie y sí sostienen a virus o a parásitos. Entonces vamos a preguntar, bacteria B1, ¿te sostienes algún otro patógeno? Si nos dice que sí, entonces vamos a preguntar, ¿ese patógeno es un virus? Si nos dice que sí, vamos a ir armando, como les voy a explicar mañana, la ecuación microbiana, poniendo una rayita y vamos a poner virus, te vas a llamar virus B1, porque es el primero que encontramos. Y seguimos preguntando a la bacteria, bacteria B1, ¿sostienes algún otro patógeno? Digamos que nos dice que sí. Entonces ya sabemos que las opciones son virus o parásito. ¿Es un virus? Supongamos que nos dice que sí. Entonces le vamos a llamar, vamos a poner otra rayita y le vamos a poner, le vas a llamar virus B2. Regresamos a la bacteria hasta agotar las posibilidades que tenga esa bacteria. Bacteria B1, ¿sostienes algún otro patógeno? Digamos que nos dice que no, pero para quitar todas otras posibilidades de que probablemente no esté sosteniendo a un microorganismo que tenga actividad patógena, sino otro que no sea patógeno. Entonces vamos a preguntar, bacteria B1, ¿sostienes algún otra variable? Así le vamos a llamar para abarcar todas las posibilidades. ¿Sostienes alguna otra variable? Digamos que nos dice que no. Ok. Entonces ya habríamos terminado con esa bacteria B1. Entonces pasaríamos al siguiente patógeno que encontramos, que en este caso sería el virus B1. Entonces ahí preguntaríamos, virus B1, ¿te sostiene algún otro patógeno? Porque recuerden que a los virus sí tienen tanto quien los sostenga como sostienen a otros tipos de microorganismos. Entonces, virus B1, ¿te sostiene algún otro patógeno? Supongamos que nos dice que sí. Ok. ¿Ese patógeno es una bacteria? No. ¿Es una arquea, que es la otra posibilidad? Sí. Entonces, ponemos otra rayita y le vamos a escribir, te vas a llamar arquea A1. Y volvemos al virus. Virus B1, ¿te sostiene algún otro patógeno? No. ¿Te sostiene alguna otra variable? No. Virus B1, ya vimos que no lo sostiene nadie más, entonces vamos a ver si sostiene a alguien más, que ya sabemos que sí lo puede hacer. Virus B1, ¿sostienes algún otro patógeno? Digamos que nos dice que no. No. ¿Sostienes alguna otra variable? No. Entonces, ese virus ya
terminaríamos con él. Pasaríamos al siguiente, que sería el virus B2. ¿Virus B2 te sostiene algún otro patógeno? Supongamos que nos dice que no. ¿Te sostiene alguna otra variable? No. Ok. ¿Sostienes algún otro patógeno? No. ¿Te sostienes alguna otra variable? No. Entonces ya habríamos terminado con ese virus B2. Ya habríamos terminado con el bacteria B1, virus B1 y virus B2. Vamos a la siguiente, que era la bacteria B2. Preguntaríamos, bacteria B2, ¿sostienes algún otro patógeno? No. ¿Te sostiene sostienes alguna otra variable? No. Ok, entonces ahí ya terminaríamos con la bacteria B2. Pasaríamos al siguiente microorganismo, que sería la arquea A1. Arquea A1, ¿sostienes algún otro patógeno? No. ¿Sostienes alguna otra variable? No. Terminaríamos. Y con eso ya habríamos eh, completado lo que sería la ecuación microbiana, que, o sea, que lo que implica es identificar a todos los microbios o microorganismos que están involucrados en un síntoma. Pero terminaríamos con esa ecuación, pero un síntoma puede tener involucrada más de una ecuación. Entonces preguntaríamos, ¿hay algún otro patógeno involucrado en este síntoma? Si nos dice que no, ya con eso ya terminaríamos y ya podríamos resolver la ecuación microbiana como lo vamos a ver el día de mañana. Yo sé que ahorita a lo mejor no quedó muy claro, porque así en palabras pues no está muy difícil, muy fácil de entender, pero estoy seguro que mañana, cuando ya lo veamos en físico y veamos los ejemplos, lo van a entender. Leti, ¿tienes pregunta? Sí, maestro, por ejemplo, entonces usted ya lo comprobó que se puede quitar una gripa, un resfriado, No, yo una, ya, o sea, ya lo mira, comprobó. yo todo lo que enseño lo he comprobado, no enseño nada que no haya comprobado. He comprobado que se quitan, incluso con mi hija tenía diagnosticado un, un tumor que probablemente canceroso y, y cuando tuvo ese diagnóstico yo apenas estaba empezando a estudiar, bueno, acababa de estudiarlo y no me consideraba todavía muy ducho en esto. Entonces le pedí a mi maestro que le hiciera el rastreo a mi hija, se lo hizo y sí le encontró, o sea, trabajó el fenómeno tumoral como lo vamos a aprender aquí y sí le encontró fenómeno tumoral maligno, pero se lo trabajó y le dijo a mi hija que se esperara a que se procesara y que se hiciera los exámenes que le habían mandado, que se esperara tantito para hacérselos. Y ya después se los hizo y todo salió bien. Desactivó esa simbiosis, ¿no? Digamos. Sí, el fenómeno, el tumor se revirtió. Y bueno, yo ya después de eso ya lo he aplicado tanto en casos de tumores como en todo tipo de sintomatologías y súper efectivo. Muy Súper. buenos resultados. Bueno, interesante. A ver, que todo no le entiendo muy bien, pero a ver mañana.
No, ya con práctica es como se entiende, y o sea, hay que hacerlo para poderlo entender. Lo que cuesta trabajo a veces entender es qué sostiene a qué y cómo está, pero ya con la práctica y poniéndole la lógica, o sea, entendiendo la lógica que está detrás de qué sostiene, cómo se relacionan los microbios entre sí, ya es más fácil a la hora de aplicarlo, entenderlo y hacer, porque a la hora de que estás haciendo el rastreo, pues tienes que formular las preguntas de acuerdo a cómo se están relacionando y sabiendo de qué forma se relaciona uno con otro para poder identificar cuáles son los microorganismos que están involucrados en una sintomatología. Pero ya familiarizándote con eso, se vuelve muy fácil. Ok, maestro, hasta mañana. Hasta mañana que voy a Maestro, ver eso. este, ¿los quistes de ovario entran dentro de los fenómenos tumorales? Sí. Los fenómenos tumorales son desde un granito en la cara, un absceso, hasta metástasis y todo tipo de formación extraña, digamos que fuera de lo normal, eh, dentro del cuerpo, se considera un fenómeno tumoral. Maestro, ¿y cuánto tiempo tarda en ver el resultado con esta técnica? Depende de cada caso. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de mi hija, se le hicieron no, dos sesiones de terapia con esta técnica. ¿Y Eh, cada cuándo te hacen cada cuándo su hija se hizo la terapia? Por ejemplo, si le hicieron dos, ¿cuánto tiempo dejaron pasar para hacer la una segunda? semana entre una y otra. Ah, muy bien. Es lo que se maneja en el biomagnetismo, ¿verdad? Sí, más o menos. Y yo, pues, en los casos que he tratado, muchas veces los resultados son inmediatos. Porque como lo vamos a ver también en fenómeno tumoral, a la hora de que hacemos el rastreo, ya vamos preguntando por los patógenos involucrados y luego, a manera de comprobación, preguntamos si se detecta presencia de ese patógeno específicamente en ese tumor o en ese conflicto, como se le llama, y normalmente ella nos dice que ya no. Y al final se pregunta si todavía está presente ese tumor o ese fenómeno tumoral y también nos dice que ya no, aunque físicamente puede estar todavía, ya se entiende que ya está en proceso este, de remisión, ¿no? Maestro, y en cuanto a la técnica que nos dio anteriormente, a lo que es el balance cuántico, a mí me quedó la duda sobre si con una sola sesión tienen o tiene que tener varias sesiones. Cada caso es diferente. Hay veces que se requieren más, sobre todo cuando hay emociones involucradas. A veces, detrás de unas emociones hay otras, entonces son como capas que hay que irlas quitando para llegar. Entonces, no hay, digamos, que fórmulas específicas ya preestablecidas y que se apliquen en todos los casos. Eh, Cada caso es diferente y ya, Sí, doctor. yo lo que les digo a mis consultantes es, pues vamos a ver cómo vas evolucionando y de acuerdo a eso vemos si requieres más o no. Ah, pero va a depender de la evolución del paciente. Así es. No pregunta usted si vas a requerir otra sesión de balance. Algunos preguntan, pero yo no suelo preguntar porque a veces también depende de cómo trabaje el mismo consultante consigo mismo. Ah, sí, maestro.
Oscar, ¿tienes pregunta? Gracias, maestro. Sí. Oscar, tienes cerrado tu micrófono. Gustavo, buenas noches. En lo que abre su micrófono, Oscar, Sí, puedo dar una aportación. desde luego. De las hidras que preguntaban, o sea, no pertenecen al reino de las bacterias, son animales marinos y que tienen tentáculos y que son carnívoros, pueden medir hasta 2.5 Mm. centímetros y tienen toxinas y pueden, por ejemplo, paralizar a pequeños pececillos, pero no pertenecen al reino de las bacterias. Sí, entonces más bien entrarían como, pues básicamente parásitos. Sí, yo creo que sí, en cierta forma, sí, pero se encuentran en ambientes marinos. Ok, muchas Gracias. gracias. Oscar, sigue cerrado tu micrófono. A ver, Rocío, también tienes cerrado tu micrófono. Sí. Ok, maestro. Buenas noches a todos. Maestro, nada más como aportación. Yo he tratado, bueno, sin querer a dos personas del mismo mal, que es la diabetes, pero quiero comentarle que una me marcó que era por vivir pues demasiada amargura, muchas emociones de amargura en Ujú. su vida, pero también hubo otra que en lugar de marcarme emociones, me marcó mucho parásito, mucho hongo, mucho virus. Entonces son dos casos muy diferentes y, por ejemplo, la de emociones fue más fácil resolverlo que el de parásitos, porque tuve que volver a hacer otra sesión porque no fue ahora sí el avance de manera inmediata como lo fue con las emociones. Entonces ahí hubo necesidad de hacer tres, pues ahora sí, tres desbalances, se puede decir, y hasta que logró tener pues ya un avance muy significativo porque ya se estaba hemodializando. Entonces, pues yo creo que va a depender de qué esté originando el conflicto. Sí, y es probable que en el otro también estén involucradas emociones, nada más que las emociones luego eh, se, se, se somatizan a través de síntomas y a veces, y cuando se somatizan es cuando entran ya en acción los patógenos, ¿no? Entonces, Ok. ya, pues sí, como dice, ya se complica un poco más porque aparte de lo patógeno, también va a estar lo emocional. Ah, ok. Sí. Sí, maestro, es todo. Gracias. Oscar. Ahora sí puedo, ¿me Ahora escucha? sí, listo. Vaya, hombre. Bueno, hasta que le atiné, hombre, mil Sí. disculpas. Bueno, yo quería añadir algo sobre eso, ¿no? Yo he tenido varias experiencias y no sé si está bien, maestro, que me esté yo yendo por lo que el subconsciente me indique, porque yo pregunto, le puedo hacer una microbiana? Me dice que no. No, está Entonces, bien, yo está bien. solamente, inclusive he preguntado varias veces, me he regresado y le puedo hacer, me dice que no. Entonces, no sé si lo tenga que hacer o me tenga que meter a fuerza. Por ejemplo, ahorita tengo una consultante que tiene manchas rojas en todo el cuerpo. Ajá. Entonces, pues le he tratado, inclusive le he impactado los imanes. Yo tengo una experiencia personal, maestro. Ujú, Tuve una trombosis en la pierna izquierda, ujú, de la rodilla al tobillo, se ujú. me hinchaba como pata de elefante.
Ajá. Entonces, pues yo fui al hospital americano, ser breve, y me tuvieron en observación 24 horas, no me dieron de comer, me dieron una botellita de esas de 8 onzas de agüita con 2 pastillas, me dieron un libro de pastillas, y con los puros imanes me lo quité en 20 días, maestro, lo que el hospital no me quitó nada, pero yo me los ponía todos los días, maestro. O sea, como yo tenía los imanes, antes de irme a dormir, me hacía un rastreo. ¿Dónde me pongo los imanes a hoy? A veces me los ponía entre la pierna, cerca, a veces más abajo. Me mandaba diferentes, pero nunca los puse directamente en mi pierna dañada, o Ok. sea, en la parte dañada. Pero en 15 días, maestro, yo ya no tenía la trombosis Ya. y lo seguía Sí. haciendo por una semana más, todos los días. Lo que yo sugiero ahora a algunos consultantes es que como a veces no termino de sacarle todas las emociones, le sugiero que venga en 3, 4 días Claro. para Sí, sí, volverle a ponerle imanes y sacarle las emociones al tiempo que él está trabajando con los imanes. claro. Entonces, ahorita Depende de cada mi quien. pregunta es, las manchas rojas que tiene la señora en todo el cuerpo, le vuelvo a sugerir sobre la ecuación. Mira, yo en lo particular nunca he preguntado si hago ecuación o no, porque finalmente, Ah, o sea, cuando a mí directamente, siempre, usted directamente se mete. desde que tengo esta herramienta de la ecuación microbiana, siempre que me salen patógenos, ya directo me voy a ecuación microbiana, que es Buen una consejo. forma de Sí, tratarlo, ¿no? Y sí. no pregunto si puedo usarla o no. Este, Realmente, Porque es posible que no me esté contestando bien mi subconsciente, maestro, sí, en probablemente dado más. a lo mejor todavía no está tan claro en tu mapa mental qué es ecuación microbiana, ¿no? Ok, Y, y simplemente, pues es, te digo yo, simplemente la utilizo y listo, ¿no? perfecto. Eso voy a hacer sin preguntar directamente y empezar a hacerla. Y empezar a preguntar las preguntas. Está Así, bien, maestro. y en ese de las manchas rojas, pues no sé, a lo mejor será psoriasis o algo así. Parece que sí escuché que decía que era psoriasis. Eso tiene que atacarse con la ecuación, ¿verdad? Sí, sí, normalmente hay, y bueno, ahí también habría que ver la parte emocional, que ya sabes que la piel tiene que ver con contacto humano y relaciones, entonces puede haber algo ahí. Yo le he sacado bastante. Otra Y le cosa que arrojó el quería comentar, vergüenza. Sí, comentar, una de las compañeras de ahí, comentó que si salían, resfriados y todo eso, yo he quitado dolores de muela. sí, sí, se aplica para todo. De hecho, pues aquí me están también algunos de los que ya habían tomado el curso anteriormente, me están comentando que sí también lo han usado con éxito en otros casos, como aquí me dice que con un nódulo en la garganta, que ya no, un paciente que ya no podía comer y estaba muy desesperado y en 3 semanas eh, con la terapia esta que le hizo a distancia, logró, logró, Microbiana logró sacarlo. y la terapia fue Pues microbiana. a mí me ha dado muy buenos resultados y Ok, también muchos de mis alumnos me han referido que también les ha dado muchos resultados en varios, en diferentes tipos de casos. Entonces, eh, yo estoy muy contento con esta técnica y por eso también me he atrevido a compartirla. muchísimas gracias, maestro. No, Sí, con el balance, maestro, hemos tenido demasiados resultados y hermosos, pues ya me imagino con estas, no. sí, Vamos a, se complementan. De con esta hecho, vamos a ya en balance cuántico ya agregué
una técnica, el fenómeno tumoral como eh, como una necesidad que se requiere abordar porque no está contemplada aún en balance cuántico, entonces ya le puse ahí hacer el fenómeno tumoral este, como una necesidad extra para abordar como una terapia complementaria, ¿no? Muy bien, pues les agradezco mucho. Mañana ya entramos de lleno en materia esto de la ecuación microbiana y toda la clase la vamos a usar para eso y van a ver que está muy, muy interesante y muy buena técnica. Sí, maestro, gracias. Pues muchas gracias a todos. Bendiciones. Nos vemos mañana. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias, Muchas gracias, gracias. Gustavo. Bendiciones. Gracias. Bendiciones.